¿Te consideras una persona normal? ¿Sabes qué es lo normal y lo anormal? Mira este video y lo sabrás. Un saludo a todos. En esta ocasión se muestra un documental que presentará los conceptos de psicopatología, normalidad, anormalidad y los enfoques de la psicopatología. Empecemos. ¿Qué es la psicopatología? Según Hernández, es un término que a partir de la segunda mitad del siglo XX ha sido base para una vasta investigación, ya que ha permitido hacer aproximaciones más objetivas y ajustadas al hecho del enfermar psíquico, que se manifiesta a través del síntoma. Hagamos una pausa para recordar que el síntoma es todo lo que refiere el paciente, y junto con el signo, que es todo lo que se puede observar y medir, forman el síndrome, que es lo que será estudiado en psicopatología. Pero en sí, ¿qué es lo patológico? Se define a todos aquellos elementos que logran trastornar el funcionamiento psicológico en forma global y perturban la adaptación del sujeto al mundo circundante. Entonces, por dolorosa que sea la respuesta del psiquismo, no siempre es psicopatológico ni implica enfermedad. Se dice en general que la psicopatología estudia las respuestas patológicas del psiquismo que producen la desadaptación al perturbar en forma significativa el funcionamiento psicológico global. También las respuestas emocionales que se generan como defensa adaptativa frente a la disfunción del psiquismo y, por último, las reacciones psicológicas, que aunque se apartan de la homeostasis, no son en sí mismas patológicas. Para entender mejor el concepto de psicopatología, citamos de Sparsi y Talay, que muestran varios datos que servirán para nuestro estudio. Primero, es una ciencia que estudia la mente y la conducta humana, aunque se centra en sus aspectos desviados o anormales. Sin embargo, se matiza que el funcionamiento mental y las conductas del ser humano se expresan a lo largo de un continuo que abarca desde la normalidad hasta la patología sin que haya una línea de separación clara. Segundo, se trata de una ciencia que se encuentra en base a algunas aplicaciones en el campo de la salud mental, como puede ser la psicología clínica y la psiquiatría, aunque no puede identificarse con estas. Tercero, sus aproximaciones poseen una doble naturaleza, aumentan los conocimientos básicos sobre el comportamiento humano y guían la práctica clínica, como es la prevención, el diagnóstico y la intervención. Como cuarto y último punto, se dice que la psicopatología es una disciplina básica que busca establecer leyes generales sobre las causas de los trastornos mentales, aun con la importancia otorgada a la descripción y evolución. Ahora que conocemos lo que es la psicopatología, definamos qué es normal y qué es anormal. En las ciencias del hombre y las ciencias sociales, lo normal se opone a lo anormal como hito irrefutable. No obstante, las dificultades aparecen cuando se intenta recabar sobre lo normal para poder ubicar posteriormente lo anormal. La normalidad es aquello que se considera natural, que fluye y ocurre espontáneamente. Por esta razón simplemente es aceptado. Es lo común, lo que no afecta ni molesta a la propia persona ni a los demás. Por esta razón, nadie parece preocuparse ni inquietarse, tanto así que se juzga a partir de lo anormal, o en otras palabras, de lo patológico. Esto ocurre en muchos planos, pero más a nivel psicológico. Según Baez, se describe 4 aspectos para entender la normalidad. Estos son la frecuencia, la conducta desviada, la conducta inadaptada y la desorganización psicológica. La frecuencia es la definición estadística de la normalidad, es lo regular, lo que se hace, siente o dice el promedio. La conducta desviada quizás no se encuentra en la conducta que se observa, sino en la misma persona. Cualquier situación que le incomoda o produce desagrado. Ello ocurre cuando los que forman parte de la mayoría observan a otro individuo que va en contra de las reglas establecidas y que se aceptan como propias, teniendo en cuenta que dichas reglas varían de una sociedad a otra. Por último, la conducta desadaptada es la que impide el desarrollo pleno de una persona y no permite el bienestar y es percibida por los demás como incoherente, y no solo incómoda, afectando ésta no solo al individuo, sino también a las personas de su grupo o entorno.
Por otro lado, la anormalidad, la cual corresponde con aspectos tales como el sufrimiento, desadaptación, la incapacidad de responder eficazmente a una situación nueva o a un conflicto. El individuo desadaptado es incapaz de enfrentarse a las tensiones de la vida en sociedad y a sus exigencias psíquicas y físicas, con irracionalidad en cuanto a que los comportamientos incomprensibles, es decir, sin significado racional, tienden a considerarse anormales, con pérdida de control, ya que suele esperarse que las personas se controlen a sí mismas y que su comportamiento sea predecible, con incomodidad para el observador e incluso con violación de las normas morales. Hay que tener en cuenta también que anormal no equivale en modo alguno a enfermo. Anormal es aquello que en un determinado comportamiento se desvía de la norma del correspondiente grupo. Tales desviaciones aparecen en dos direcciones. La primera en dirección positiva, donde se dan anormalidades como los superdotados, los dotes máximas en una esfera racional o artística, especiales dotes intuitivas y otras semejanzas. Y la segunda anormalidad en dirección negativa son los comportamientos que se desvían con respecto a la norma usual en un sentido negativo. Aquí tenemos el retraso, lo penoso, lo fracasante, etc. A continuación, presentamos algunos elementos de la anormalidad. Entre ellos encontramos el sufrimiento, ya que se dice que la anormalidad produce sufrimiento en las personas, pero se tiene que tomar en cuenta que no todo lo que es sufrimiento es patológico. La desadaptación. Sin un comportamiento funcional y adaptativo se puede tener dificultad en conseguir objetivos como el bienestar y la supervivencia. Otro elemento es la pérdida de control, en donde dice que el comportamiento de las personas que nos rodea tiene que ser predecible y tiene que tener consistencia y control. Por último, la excentricidad. La excentricidad tiene que ver mucho con la frecuencia de una conducta, ya que se dice que lo poco frecuente se considera anormal, excepto los dones. Con todo esto ya mencionado, se debe también tener en cuenta que en relación con lo normal y lo anormal se debe conocer conceptos de lo político y la crisis. Lo político y la política se refieren a las relaciones sociales que entabla un sujeto con sus pares. Hay un acercamiento al consenso de lo que se define a lo político, en el discurso a la política, a las prácticas sociales y a la policía, la imposición y cumplimiento de las normas que surgen de dos anteriores. En consecuencia, se puede afirmar que toda norma y todo criterio de la normalidad surge de un pensamiento que hace emerger un discurso político y unas prácticas ocasionadas en tal discurso, y a las cuales vamos a dar el adjetivo de la política. Por ejemplo, en la sociedad se estableció la norma de que robar está mal. Quien quebrante esta regla será considerado anormal. En cuanto a la crisis y a la crítica, remiten a enjuiciar los hechos y las conductas desde una posición moral y el empezar una reacción en cadena de acontecimientos humanos y sociales. También la crisis y la crítica tienen un sentido de murmuración pública, la censura y la reprobación de lo establecido. Por ejemplo, en algunos países es aceptado el matrimonio poligámico, mientras que en otros eso se vería muy mal. A continuación, les vamos a mostrar los modelos de psicopatología. Existen diferentes perspectivas teóricas sobre la conducta anormal basada en varios criterios, pero se diferencian entre sí según el mayor o menor énfasis que pongan en cada uno de ellos. Es así que se dan los modelos teóricos para explicar la normalidad, anormalidad y fenómenos psicopáticos. Vamos a empezar con el modelo biológico. Según Belloch, es llamado también biomédico, fisiológico y neurofisiológico. Afirma que el trastorno mental es una enfermedad y, al igual que cualquier otra enfermedad física, hay que tratarla como tal, respondiendo a anormalidades orgánicas. En la década de los 50 se comenzaron a sintetizar y a utilizar diferentes clases de drogas psicotrópicas que han demostrado su eficacia en diversos trastornos mentales. Ansiolíticos, depresivos, antipsicóticos y otros psicofármacos han cambiado la imagen que se tenía del tratamiento de una enfermedad mental.
Esta enfermedad es producida por el funcionamiento patológico del cerebro que provoca una conducta anormal. Estas alteraciones pueden ser anatómicas o bioquímicas y responder a factores genéticos, trastornos metabólicos, infecciones, alergias, tumores, trastornos cardiovasculares, traumas físicos, estrés, etc. Hay que diferenciar los trastornos mentales orgánicos de los funcionales, porque no tienen un mismo origen. Los biólogos manipulaban sustancias psicotrópicas para saber cómo era el funcionamiento del cerebro, y se dieron cuenta que los psicofármacos hacían responder positivamente a las enfermedades mentales, porque tenían un contacto directo con neurotransmisores que colaboran al buen funcionamiento del cerebro. Los científicos hacen hincapié en el estudio de la predisposición genética que puede poseer una persona para padecer una enfermedad mental, porque al saber qué área específica del cerebro está afectada, el clínico estará en una mejor posición para prescribir el tratamiento biológico a seguir. Para entender mejor este modelo, mencionaremos algunos de sus postulados. 1. El signo. Es aquella molestia o alteración que el médico puede observar y medir en su paciente para mostrar alguna anomalía en su organismo. 2. El síntoma. Son aquellas sensaciones que no se pueden ver ni medir, pero que el paciente refiere tener. Los síntomas pueden ser primarios, que nos orientan hacia un diagnóstico determinado, y secundarios, que no cumplen los criterios etiológicos o descriptivos de la entidad nosológica en la que se ha identificado. 3. El síndrome. Es el conjunto o agrupamiento de los signos y síntomas que aparecen en forma de cuadro clínico. Y 4. Enfermedad mental o entidad nosológica, que es la estructura totalizante que aumenta la validez del pronóstico y la eficacia del tratamiento. Ahora les presentaremos el modelo psicodinámico. El mayor exponente de este modelo fue Sigmund Freud, que se interesó por la neurología, los fármacos y tratamientos eléctricos para ayudar a los pacientes neuróticos. Este ideal menciona que las frustraciones, motivaciones y conflictos internos no son conscientes. Es decir, todo malestar responde al inconsciente del sujeto, por lo que éste es el causante de la conducta desviada e inadecuada de las personas. Aquí se propone a la psicoterapia como la única opción para tratar la neurosis. También se aplicaron técnicas psicoanalíticas sin resultado alguno, pero aún así, este modelo ejerció un importante efecto en el pensamiento popular. El conductismo. El modelo conductista se puede presentar en dos tipos de condicionamiento, el condicionamiento pavloviano y el condicionamiento operante. El primero es el condicionamiento pavloviano, o también conocido como condicionamiento clásico, el cual nos menciona que una forma de aprender es directamente del ambiente, a través de las nociones de estímulos. El condicionamiento pavloviano introduce el valor de un estímulo sobre otro. Este modelo ilustra claramente este tipo de relaciones o asociaciones. Un ejemplo claro de este estilo de conductismo tradicional es el perro y la campana. Aunque durante mucho tiempo se creyó que el condicionamiento clásico era simple y mecánico de adquirir nuevos reflejos y solamente se aplicaba en ciertas ideas involuntarias o primitivas, posteriormente se mostró que era un proceso más rico y complejo de lo que se pensaba. En psicopatología, el conductismo pavloviano ha sido especialmente útil para entender cómo se desarrollan y se mantienen respuestas emocionales involucradas en diversos trastornos psicológicos. El conductismo operante. El conductismo operante, por su parte, constituye otra forma de aprender nuevas respuestas a través de consecuencias directas sobre el propio comportamiento. Si nuestra actuación produce consecuencias positivas inmediatas, va a ser probable que sigamos comportándonos de esta manera. Y si por el contrario, el resultado del comportamiento es negativo o doloroso, tendremos que evitar esta acción en el futuro. El condicionamiento operante nos ayuda a entender cómo se mantienen nuestros comportamientos una vez adquiridos.
El modelo cognitivo. El actual modelo cognitivo de la psicología no es desde luego nuevo en la historia de la psicología, pues esta orientación ha existido desde siempre, pues el estudio de la actividad mental y la autoconciencia son temas centrales en lo que es la investigación psicológica. Del mismo modo, se manifiesta un interés preferente por la cognición y sus procesos, es decir, por los fenómenos psicológicos relacionados con percibir, atender, memorizar, recordar y pensar. En su sentido más genérico, el término psicología cognitiva implica un conjunto de contenidos que son los que guían la investigación. Estos contenidos hacen referencia, como es lógico, a la cognición, es decir, a la actividad mental humana y sus productos, o sea, el conocimiento. Implica la consideración de que el hombre es autoconsciente, activo y responsable, que está ligado a las condiciones ambientales y también a la lucha mera por la adaptación pasiva al medio por la supervivencia. Un ser que busca conocimiento y que por lo tanto lo halla en un proceso de constante autoconstrucción, que hace planes, que tiene objetivos, que tiene recuerdos y no puede librarse de ciertos sesgos y prejuicios a la hora de realizar su propia elaboración de la realidad. Implica, por lo tanto, también la aceptación del supuesto de que los procesos de búsqueda y transformación de la información operan sobre representaciones internas de la realidad. Conlleva a la idea que es posible elaborar modelos que expliquen la organización estructural y funcional de las diferentes fases y momentos implicados en el procesamiento de la información. La psicología cognitiva recurre a la utilización preferente de la metodología propia de la psicología experimental como base para establecer inferencias sobre procesos de conocimiento partiendo de datos comportamentales, informes introspectivos, registros psicofisiológicos y, en fin, un arsenal de datos que se puede hoy disponer de la psicología. La influencia que ha tenido los planteamientos cognitivos, como lo acabamos de comentar, sobre la psicopatología ha sido enorme y ha permitido que los psicólogos y psicopatólogos recuperen un conjunto nuclear de temas centrales, como son las alucinaciones, delirios o amnesia, dándoles un tratamiento metodológico diferente que hasta entonces se les había dado, que opera desde y se fundamenta en los supuestos experimentales de la psicología cognitiva. El modelo humanista. El modelo humanista se centra en lo único de cada individuo y en las decisiones tomadas. Esto le conduce a la presunción de que las personas vienen a tener desórdenes psicológicos cuando las expectativas y en cuanto a los logros se extienden a los logros obtenidos. El modelo humanista mantiene la dignidad, el autorrespeto y la independencia aún en los casos de psicopatología, es decir, se mantienen siempre bajo la postura de que el ser humano es capaz de construir su propio destino, según mejor le parezca. Y su realidad puede ser autoactualizada para un mejor modo de vida. El tratamiento por lo general envuelve a ayudar para que la persona desajustada descubra y acepte su realidad, formulándose a sí mismo conceptos más realistas y sus expectaciones mejoren, viniendo a ser tal como sus ideas lo han impulsado. En la psicopatología se entiende como el bloque o distorsión del potencial de crecimiento y actualización. Se rechazan las clasificaciones y el método clínico para entender la conducta disvariada. Se preocupa más por la alternativa que por los estudios sistemáticos de la conducta. Como conclusión, se puede decir que el estudio de la psicopatología ha estado presente desde tiempos antiguos, y el hecho de que antes las personas diferentes del resto eran consideradas locos u orates fue desapareciendo a medida que el hombre evolucionó y perfeccionó su interés por esta rama. Ahora se conoce que lo patológico es aquello que tiene elementos que transforman el funcionamiento psicológico y lo que provoca que el individuo no pueda adaptarse al medio.
También se observó que lo normal y lo anormal depende del contexto en el que nos encontremos. Por eso es que considerar a una persona anormal depende del punto de vista personal. Sin embargo, nunca debemos olvidar que anormal no es sinónimo de enfermedad y no debemos caer en la crítica de aquellas personas. Por último, la importancia del conocimiento de los enfoques de la psicopatología nos da una base para entender mejor los trastornos mentales a partir de diferentes contextos, siendo así la parte orgánica en el modelo biológico, el inconsciente en el modelo psicodinámico, el pensamiento y la conducta en el cognitivo-conductual y el ser humano en sí en el modelo humanista. Habiendo dicho todo esto, esperamos que haya sido de su agrado este documental presentado y sobre todo que sea de ayuda para su conocimiento. Muchas gracias.